Y aquí hay una explicación muy amplia e interesante, ¿ok? Sobre el concepto de la parte de fragments. En realidad, se los voy a decir muy sencillo. Los fragments son una interfaz gráfica, ¿vale? Tal cual, es decir, una parte de tu pantalla puede ser un fragment o puede ser toda la pantalla. Tú decides de qué tamaño quieres que sea el fragment. ¿Para qué se usan los fragments? Los fragments se utilizan para tener una interfaz gráfica ligera, ¿ok? Entre comillas digo ligera porque pues depende, ¿no? Como todo, pero en principio, cuando nosotros ya vimos cómo crear una activity. Cuando nosotros creamos una activity y luego creamos otra activity y creamos otra activity, tenemos tres objetos activity, ¿ok? Ahora, a veces no necesitamos para hablar con el usuario una interfaz para hablar con él y que nos diga algunas cosas o datos que necesitamos. No necesitamos una activity como tal, que es un objeto pesado y un objeto complejo. A veces basta con solamente cambiarle la parte de diseño. Para lograr eso podemos utilizar los fragments, ¿ok? Así que una regla de oro que debemos de aprender cuando estamos trabajando con los fragments es que los fragments siempre van adentro de una activity. Siempre, toda la vida. Un fragment no puede ir por sí solo en algún lado. Tiene que estar por regla adentro de una activity. ¿Ok? Y lo curioso de esto es que una activity, como sabemos, puede tener una interfaz. Bueno, gracias a los fragments, una activity puede tener una o más interfaces gráficas. O sea, puede tener 4 partes visuales independientes y que cada una funcione de manera independiente, pero también pueden trabajar de manera conjunta. Entonces las activities nos sirven para eso. Y además nos sirven para tener una interfaz visual que se puede intercalar. O sea, podemos tener una interfaz, desaparecerla, cambiarla por otra y la activity se sigue manteniendo atrás. Solamente estamos cambiando la interfaz. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante, ¿vale? De un fragment. Y además que, bueno, el fragment, así como las activities, tienen su ciclo de vida. De hecho, para eso venimos a esta página. Pueden ver del lado derecho que aparece fragment y salen los métodos. ¿Se acuerdan que las activities, lo comentamos creo que el jueves, tienen su ciclo de vida? Bueno, aquí el fragment también tiene el suyo. El método onAttach, onCreateView, onActivityCreate, onStart, onResume, onPause, onStop, onDestroy, onDestroyView, perdón, onDestroy y onDetach. Todos están descritos del lado izquierdo, como pueden ver, a detalle. Ahí está, por si ustedes le quieren dar una repasada. Hay métodos, lo de siempre, que son más usados, unos que menos. De cajón, siempre cuando definimos un fragment, así como en la activity que les comenté, el método onCreateView es el que tenemos que definir, ¿ok? ¿Vale? Entonces, listo. Ese es el método que siempre tenemos que definir, el método onCreateView, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿vale? Ya entendimos que es un fragment. Les digo, es una porción de una interfaz gráfica y que es independiente de la activity, pero tiene que estar contenido en una activity. Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo. Normalmente la regla principal es o bueno, la pregunta principal, perdón, que hacen es cuándo usar una activity y cuándo usar un fragment. Es que no es que a veces vamos a usar una activity y a veces un fragment, no. O sea, para empezar, existen patrones para la navegación en Android. De hecho, nosotros vamos a ver uno en 2, 3 clases, si no me falla. Entonces, vamos a ver ese patrón de navegación y vamos a ver cómo se comportan la activity y el fragment. Ahí está ya definida la relación, la activity, el fragment va a ir adentro y cómo se van a comunicar y todo eso es lo que vamos a ver, ¿vale? O sea que no necesitamos pensar en que voy a crear esto, ¿va a ser una activity o va a ser un fragment? No, eso no tiene nada que ver porque son patrones de navegación. Existe la navegación como Twitter que tiene un swipe, han visto que te mueves para la derecha o izquierda. Existe, por ejemplo, Gmail que tiene lo de un navigation drawer, que
que tiene un menú al que le das clic, bandeja de entrada, bandeja de promociones, no sé, de publicidad, y te va cambiando el fragment. Son patrones que ya existen. Nosotros no tenemos por qué pensar en cómo vamos a colocar y en dónde va a ir. No, simplemente escogemos un patrón y trabajamos con ese patrón y las reglas ya están de ese patrón. O sea que no tenemos que pensar nada. En realidad en Android todo es repetitivo, ¿vale? Así es la usabilidad.